El nivel de mensajes del presidente de la República en este momento está bajando por justamente lo que estamos empezando a vivir en ambiente, que es el ambiente preelectoral, de un momento de reflexión para los mexicanos. Ahora todos estamos pensando en las inminentes elecciones. Pero el presidente de México trae una agenda bastante interesante que habla de su plan de vuelo, de su ruta de salida para después del día 7. Y fíjense que tiene una estrategia que se me hace una bastante interesante, yo diría muy sagaz, y que propone una serie de especulaciones. El presidente de México ya está empezando a hablar de que después de las elecciones podrían venir cambios en el gabinete presidencial. Pienso que hay que ver lo que está en este momento el presidente proponiendo. Está jalando la atención para lo que yo recuerdo era una consigna del pasado, en la que se decía que un presidente saliente le dejaba a un presidente entrante 3 sobres. Y en estos 3 sobres le daba instrucciones en donde le decía: cada vez que tengas un problema en tu sexenio, abre uno de los sobres y te darás cuenta de qué es lo que hay que hacer. En el primer momento que el presidente siguiente empieza a tener una crisis, abre el primer sobre y la respuesta que había dentro del sobre era una carta en donde decía: mira, si tienes un problema, échame la culpa a mí. Y echándome la culpa a mí, lo que vas a hacer es que el pueblo se va a quedar tranquilo porque tú no tendrás la culpa, la tendré yo. Yo ya lo hice, ya me fui, ya no tengo nada que ver y con esto tú saldrás adelante. Después de un cierto tiempo, tiene una siguiente crisis y vuelve otra vez a abrir un sobre y en esa le dice: haz cambios en el gabinete. Esto que el presidente está hoy proponiendo, de hacer cambios en el gabinete, se me hace extraordinariamente sagaz, porque lo que el Andrés Manuel López Obrador está proponiendo es que venga otra vez un jalón de atención, que llame otra vez al electorado a, en lugar de opinar sobre el resultado de las elecciones, pudiera empezarse a pensar que los cambios en el gabinete podrían augurar que el presidente pudiera cambiar algunas de sus estrategias de gobierno. Debemos de recordar que los cambios que se han hecho en el gabinete no han sido por cuenta del presidente, han sido por cuenta de los colaboradores del presidente. Y con ello podemos, por ejemplo, hablar de la salida de Carlos Ursúa de la Secretaría de Hacienda, podríamos hablar de la salida del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, podríamos hablar incluso de la salida sigilosa y hasta este momento no explicada de Alfonso Romo. Pero esas salidas no fueron porque el presidente hubiera tomado la opción, fueron porque quienes se fueron tomaron la opción. Ahora el presidente dispondría esta idea de cambiar a algunos de los miembros de su gabinete, cuando hace menos de 48 horas Olga Sánchez Cordero estaba tratando de aclarar en los medios de comunicación, en las redes sociales, que no se iría de la Secretaría de Gobernación porque se generó una especulación de que ella podría ser una de las piezas de cambio del actual gabinete. Pero el presidente, y se especula que uno de los cambios pudiera ser el de Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. El asunto es que el presidente hoy está empezando a ver y hacer sentir que la ruta con su gabinete pudiera ser reconsiderada. Pero como un asunto pendiente en este caldo que se cuece, hay muchas otras variables que habremos de ver a partir del próximo lunes. Y claro, la determinación de la sociedad en las urnas tendrá que ver satisfechas sus inquietudes en los resultados. Es con ello que se presenta un panorama por demás interesante, que tiene muchas variables que deben de ser atendidas a partir de la semana que entra, con una actitud que yo espero sea diferente, de parte de ti y de mí, y también de todos los actores políticos, porque tendríamos que reconsiderar las posiciones de cada uno de los partidos políticos y las posiciones de cada una de las ideologías cuando, después de la alianza de Va por México, se vuelvan otra vez a redefinir ya en el Congreso.
Con ello, el presidente López Obrador tiene solamente ya un solo sobre más que abrir, el tercero de los que les cuento. Hablaba, échame la culpa a mí, haz cambios en el gabinete, y después, en la tercera crisis que enfrentaba aquel presidente que recibía los sobres, sacaba el contenido del tercer sobre y decía de una manera muy lacónica: haz otros 3 sobres. Con ello, lo que nosotros podemos entender es que el tiempo pasa, las oportunidades para esta administración se hacen cada vez más angostas, más constreñidas. Al presidente se le han acabado las frases, se ha desgastado en el poder. Hay incluso algunos editoriales que se están empezando a manejar el día de hoy, que nos hablan justamente de la veleidad que pudiera tener la siguiente parte de la administración del presidente. Opiniones como la de The Washington Post, que hablan de que la violencia en contra de candidatos ha sido una muestra clara de que el crimen organizado busca incidir en las elecciones del próximo domingo, y esto para el Washington Post es una voz de alerta. Considera que una de las campañas electorales más violentas de los últimos tiempos ha traído como resultado el que la estrategia por la seguridad en el país no funcione, y que el presidente lo sabe, que esta sería una de sus principales debilidades. Con ello, hay muchas otras opiniones que se están empezando a acumular. The Washington Post hace análisis en el mismo sentido preelectoral, y los comentarios cada vez más se empiezan a reproducir sobre la crónica de México. Pero para la semana que entra, ¿cuál será el objetivo que estarán persiguiendo los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, para tratar de pintar el panorama de la radiografía de lo que está pasando en nuestro país? Es muy difícil dilucidarla. Lo que podremos ahora concluir es que esta administración y este país nos estamos jugando una carta determinante para mantener una mira fija en lo que será nuestro horizonte. México tiene mucho de por medio que decidir, y claro que tú y yo ya tenemos una determinación, por supuesto, de lo que haremos el próximo domingo. Yo estoy totalmente convencido de que tú y yo estamos esperando actuar, y que la sociedad mexicana está esperando también respuestas a tantas preguntas que se le plantean a un presidente que sigue en su estrategia de distraer para seguir gobernando y acumulando el poder.